Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hello, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes, querida. Buenas tardes. ¿Qué traes hoy? Aquí, en Enfoque y al pie del tiempo. Adriana, si me preguntan cuál es el principal resultado positivo del segundo encuentro en 8 meses del presidente López Obrador con el presidente Biden en Washington, yo contestaría que es que le ha dado cierta normalidad a la relación entre México y Estados Unidos después del tropiezo que sufrió por la ausencia del presidente de México en la Cumbre de las Américas que se realizó en mayo en Los Ángeles. Eso sí, tienes toda la razón, sí, cierto. Bueno, entonces, en este segundo encuentro, en 8 meses, se registraron también discursos y un comunicado conjunto de los que se esperan, por supuesto, que se deriven hechos, sobre todo en los 3 asuntos principales que a mi juicio se trataron: migración, intercambio económico y seguridad fronteriza. Después de la muerte por asfixia de decenas de migrantes indocumentados, más de 20 mexicanos entre ellos, que circulaban en un tráiler propiedad de una empresa norteamericana, por una carretera norteamericana, vigilada por policías norteamericanos, tejanos por más señas, y que fue abandonado en las cercanías de San Antonio, Texas, aunque el gobernador republicano de ese estado quiere escurrir el bulto y culpar a México y al gobierno demócrata de Biden, el tema de la migración, tratado por iniciativa del presidente de México, tiene un enorme significado porque es un gran problema. Y como dijo el presidente Biden, y con razón, es un problema compartido, es un problema de los dos países, ¿no? En esta realidad de problema compartido de los dos países, México tiene la parte que le corresponde de responsabilidad, porque la migración no solo es un tema de Estados Unidos, porque allá quieren llegar muchísimas personas, sino que en el caso mexicano tenemos migración interna, pero sobre todo el territorio del país se ha convertido en tierra de paso para miles de migrantes, víctimas y al mismo tiempo sostenes del tremendo negocio criminal del tráfico de personas. Y es un escándalo, como dice el comunicado firmado por los dos gobiernos, la multimillonaria industria criminal del contrabando que se aprovecha de los migrantes. Aquí tienen que hacer mucho los dos países, pero México también tiene que hacer, y el gobierno de México también tiene que hacer. Después de que hace días comenté que el negocio que los traficantes de personas han convertido en tráfico de esclavos, algunos medios dieron a conocer que granjeros norteamericanos compran por algunos cientos de dólares mano de obra prácticamente esclava que los polleros les venden y luego abandonan a las personas. Por su parte, Estados Unidos debe aceptar que en medio de la crisis económica necesita mano de obra para llevar adelante sus programas de infraestructura proveniente del exterior y que su gobierno puede regularizar y proteger a los migrantes que van en busca de trabajo con visas temporales de trabajo. Creo que es un punto a favor y un logro que el presidente Biden haya aceptado duplicar el número de visas temporales de 300,000 a 600,000. Eso, insisto, no quita al gobierno mexicano sus responsabilidades, pero creo que se ha logrado un avance al obtener algo en materia de visas para que la gente pueda llegar legalmente a trabajar. El tema fundamental que México tiene como un tema serio es emprender programas regionales de desarrollo en el sur y el sureste y apoyar en lo que pueda a los gobiernos centroamericanos para frenar este tsunami de seres humanos que dejan su tierra y su familia en busca de una mejor vida y en muchas ocasiones solo encuentran la muerte o la esclavitud con otro nombre.
La gente se va al norte, como dicen los pueblos, saliendo de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, etcétera, porque no tiene trabajo y cuando lo tiene le pagan salarios tan bajos que no les alcanzan para comer. 30 pesos diarios en la montaña de Guerrero, 50 en zonas indígenas de Oaxaca. El desarrollo y la cooperación para el sur y el sureste de México debe traducirse en inversiones y en empresas productivas, no solo en apoyos para un supuesto bienestar que matan ciertamente el hambre un día en la gente joven, pero no les genera ni la estabilidad ni la libertad para construir su vida y su destino. Aparte del tema migratorio, el presidente de México planteó asuntos que pueden interesar al país vecino en medio de la crisis económica y de la crisis energética desatadas por la pandemia y por la invasión rusa a Ucrania y sus consecuencias muy grandes en términos de crisis económica y financiera. Él habló de poner a disposición del gobierno de Estados Unidos más de 1,000 kilómetros de gasoducto a lo largo de la frontera común para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California y ayudar a abastecer de energía eléctrica alrededor de 3 millones de norteamericanos. El presidente Biden, por su parte, pidió paciencia ante esta y otras de las propuestas del gobernante mexicano y con razón. A Estados Unidos le gusta que otros países dependan de él, pero no le gusta depender y menos en cuestiones de carácter estratégico como es este. También propuso el presidente López Obrador la cooperación para duplicar la producción de gasolina en la frontera a fin de que los consumidores estadounidenses puedan acceder a gasolina menos cara o más barata, como se quiera ver. También propuso en el marco del TEMEC eliminar aranceles y otras medidas y trámites burocráticos en el comercio de alimentos y algunos otros bienes a fin de bajar el precio al consumidor, cuidando solo la salud y el medio ambiente. La propuesta suena bien, pero los intereses fiscales del gobierno vecino y financieros de las empresas industriales, maquiladoras, etcétera, son muchos. El compromiso asumido por México de invertir $1,500 millones en la frontera puede ayudar a llegar a acuerdos de esta naturaleza comercial porque también le interesa a Estados Unidos, aunque el objetivo central de estos recursos, $1,500 millones, se ha dicho, es fortalecer la infraestructura de los puestos fronterizos y de las aduanas. De todas formas, cambiar de enfoques y ver la crisis económica que tenemos creciente con la enorme luz que ha arrojado la pandemia es un asunto de sentido común. Estados Unidos, como otros países desarrollados, han enfrentado los efectos de la ruptura de las cadenas de producción en muchos ámbitos. Un ejemplo, la pandemia ubicó al gobierno norteamericano ante la realidad de que una sola empresa suya controla en ese país el mercado de lácteos y que el cierre de una planta por razones sanitarias dejó sin abasto de leche a miles de familias, leche para niños. Sí, la han tenido que importar de otros países. Así es, sí. E incluso las familias cercanas a la frontera, ¿no? Las de los estados fronterizos con México, tuvieron que venir a las tiendas ubicadas de acá de este lado a conseguir leche para sus niños, o sea, para sus criaturas. Sí, sí, sí. Esto nos ubica en nuevas realidades que deben enfrentarse también con nuevas estrategias y políticas. Es una buena noticia que en la reunión del presidente López Obrador con empresarios de Estados Unidos y México, realizada ayer en la capital del país vecino, se haya hecho el compromiso de aumentar la inversión extranjera y que los empresarios hayan prometido que de aquí al final del sexenio invertirán $40,000 millones en diferentes ámbitos productivos. Aumentar la inversión extranjera productiva, generar empleos, aumentar el intercambio comercial son caminos recomendables para fortalecer mediante la cooperación la existencia de una potencia económica en América del Norte, con México, Estados Unidos y Canadá,
y es también el mejor método para combatir la inflación y el alza de precios al consumidor, reduciendo los costos de intercambio comercial y apoyando a las personas más pobres. El tema que sin duda causa fricciones y controversias es el tema energético. Los empresarios norteamericanos plantearon en esta reunión su desacuerdo con políticas energéticas de México, porque como ya les dije, a Estados Unidos le gusta que otros países dependan de su infraestructura, pero no le gusta depender de nadie en terrenos estratégicos como es la energía. No, a nadie, ningún país ve lo que está pasando. No sé si recuerdas, querida Socorro, sí, que cuando llegó Angela Merkel al poder, qué mujer, ajá, de esas que hacen falta en otros países, en todo el mundo, en fin, el tema no es ese. El tema es que yo recuerdo que ella dijo, se cierran todas las plantas de carbón, pura energía limpia y basta. Y se cerraron. Y ayer Martín Carmona nos informaba aquí en su sección financiera y económica que las van a tener que volver a abrir porque como dependen mucho del gas de Estados Unidos y ahora con la guerra de Ucrania y de Rusia, de Rusia, perdón, por la guerra, por la invasión de Rusia, tienes razón, perdón, ajá, de Rusia dependen del gas, van a tener que están teniendo que volver a abrir esas plantas de carbón. ¿Cómo ves? Mira, pues son temas tremendos, sí, ¿no? Pero esto del tema energético creo que evidencia que hay encuentros y desencuentros derivados de esta reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos. Qué bueno que haya compromisos por parte de México para mantener abierta la inversión extranjera en el sector energético a fin de que se hagan nuevas inversiones y más grandes en energías limpias y renovables para cuidar el medio ambiente. Pero creo que también es positivo, aunque no le guste a una parte del sector empresarial de Estados Unidos y de otros países, que México defienda en el presente y de cara al futuro la soberanía energética del país. Ahí está, como tú lo acabas de decir, Alemania, tan poderosa, sí, atada de manos, sí, por la dependencia del gas ruso, sí, de Gazprom, se llama la empresa rusa, sí, en este momento. Sí, sí. Y ahí está Francia, advirtiendo la estatización de su mayor empresa eléctrica. Son países europeos. La etapa de la globalización sin límites ha empezado a ser revisada y a dar algunos pasos atrás. Tanto por sus fallas como porque las naciones seguirán existiendo en el siglo XXI, Adriana, aunque a algunos no les guste. Sí. Sí. Y a veces siento... no sé, un retroceso, siento que estamos hablando hace 50 años. No, Adriana, perdóname que te rectifique en este Por sentido. Favor, dime. Yo pienso que estamos viviendo una crisis que no se vivía con sus propias características, sí, y dimensiones desde hace un siglo, ¿Pandemia? O sea, me faltaron 50 años. No más 50 años. ¿Pandemia? La gripe española que se dio a principios del siglo pasado. Pero afectó solo a España, no a todo el mundo. No, a todo el mundo. Aquí nos pegó. Acá y pegó también. En diferentes partes de Asia, de América, etcétera. No, fue mundial. Con muchos muertos, millones de muertos. Sí, decenas de millones de muertos. Recuerdo que millones, pero pensé que solo españoles, No, perdón. Le pusieron la gripe española, pero en realidad fue, de ahí como... fue mundial. Luego, años después, inicia la Primera Guerra Mundial. Me está dando el dato, Gastón, 40 millones de personas murieron en el mundo, y no es la cifra exacta, pudieran haber sido más. Así es, y luego viene la Primera Guerra Mundial, que inicia en el 1917. Y acá nuestra revolución. Y así es, y luego viene la crisis económica, la debacle económica, que empieza pues con la caída de la bolsa de Nueva York, 1929-30, sí. Y las imágenes terribles de los accionistas de empresas, manejadores de finanzas y todo, arrojándose de los rascacielos de Nueva York para suicidarse. O sea, pero ellos se suicidaron, y el resto de la gente quedó en situación terrible, dramática, de crisis económica. Sí. Entonces, estamos viviendo cosas que honradamente
yo creí que no me iba a tocar vivir, porque siempre uno es optimista frente a la vida, ¿no? Uh-huh. Y como dicen, la vida hay que verla como un espejo. Si le sonríes, te sonríe, ¿no? Entonces hay que verla con optimismo, pero Adriana, estamos viviendo, el auditorio lo sabe, una tremenda crisis sanitaria, económica, y con el riesgo de una guerra que se extienda. Entonces, pues lo está diciendo el Banco Mundial y demás en materia económica. 2023, el próximo año puede ser peor que este. Tenemos que prepararnos con mucho ánimo, mucha voluntad de luchar y de vivir los mexicanos para proteger y avanzar con nuestro país. Sí, tienes razón, no pelearnos entre nosotros. Ayer alguien me envió algo que dice así, te lo comparto y a nuestro auditorio: vigila tu mente, mientras más te quejas, más te debilitas, mientras más agradeces, más te fortaleces. Lo que tengamos, mucho, poco, regular, la salud sobre todo, en fin, pero creamos en nuestros pensamientos nuestra propia vida, en medio de la circunstancia que sea. Por supuesto, y busquemos quitarnos fricciones, roces, conflictos internos en el país, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras acciones, busquemos la pacificación del país, con la ley en la mano, con la ley y el orden en la mano, porque necesitamos convivir de mejor forma frente a situaciones pues que no se vivían, no digo que nunca se han vivido, no, pero que no se vivían por lo menos alrededor de un siglo. Tienes toda la razón, me faltaron 50 años y muchas observaciones de este análisis que nos haces, para no variar, que es una delicia. Ay, Adriana, muchas gracias. Un abrazo con todo cariño. Gracias, igualmente. Gracias. Tenemos mucho que compartir con nuestro auditorio, pero ahorita no, porque vamos a una pausa para regresar y platicar con David Fuentes, periodista de investigación, coautor del libro Crimen Ciudad de México.